Caso 1 es una paciente femenina de 27 años que está cursando 24 semanas de embarazo. Es traída al consultorio por presentar mal estado general, disnea clase funcional 2-3 de 96 horas de evolución, o sea, 4 días, fiebre constatada por termómetro de 39,7 grados, acompañada de tos con expectoración mucopurulenta, dolor en punta de costado en hemitórax derecho. En el examen físico presenta una ausencia de murmullo vesicular, estertores crepitantes y disminución de la expansión de las bases y vértice del hemitórax derecho, con matidez a la percusión y aumento de las vibraciones vocales. En el aparato cardiovascular, R1 y R2 normofonéticos, silencios impresionan libres, o sea, no hay soplos. En el aparato digestivo, abdomen blando, no doloroso, depresible la palpación. No se conocen antecedentes personales patológicos, o sea, no tiene antecedentes, no es una paciente con una enfermedad previa. Antecedentes quirúrgicos, fue apendicectomizada a los 14 años y refiere tener alergia a los beta-lactámicos, ¿sí? Entonces acá fíjense en la radiografía de tórax, vemos totalmente velado el seno costodiafragmático derecho con una imagen de condensación en la base derecha, ¿sí? ¿Lo ven bien? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de ustedes como está planteado esta paciente? Podría ter una neumonía y Bien, perfecto. empezando Es, después es una con neumonía complicada con un derrame pleural, ¿sí? neural. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, Eu posso dizer, doutor, que é uma sí, pneumonia de comunidade ou não, nesse caso? no, si es una neumonía de la comunidad. E não tenho que dizer a palavra assim ou especificar ou só pneumonia está bem? No, podés decir neumonía o neumonía aguda de la comunidad. Si no lo especificás, para nosotros siempre va a ser una neumonía de la comunidad, salvo que el paciente haya tenido el antecedente de estar institucionalizado o de haber estado institucionalizado hasta 48 horas antes. Sí, institucionalizado que decía haya estado internado. Entonces, si no hubo ese antecedente, la neumonía va a ser de la comunidad. Dale. Bien, entonces, estos son los 4 actividades que vamos a hacer con respecto a este paciente. En base a la presentación clínica, ¿cuál es el diagnóstico? Ya lo charlamos, es una neumonía aguda de la comunidad con derrame pleural. El punto 2 es qué esquema terapéutico adecuarían al contexto de la misma. El punto 3, ¿qué otras opciones terapéuticas podrían emplearse en una paciente embarazada? Y el punto 4, ¿qué antibióticos o qué grupos de antibióticos, también puede ser, consideran contraindicados en el embarazo? A ver, antes de empezar a desarrollar esto, ¿cuáles serían, a ver, propongan ustedes esquemas terapéuticos para esta neumonía? O sea, eh, ¿qué le hubieran dado ustedes como tratamiento a esta paciente embarazada si hubieran sido los médicos que la atienden? Sim, ela alergia. No, Sim, no, alergia. no, así tal cual está planteada, con la alergia a los beta-lactámicos. Podría ser una eritromicina. Macrólidos, não? Sempre, não? Como a claritromicina. Bien, entonces ustedes van a macrólidos. Pero, ¿alguien tiene alguna otra opción? Está bien como opción de tratamiento de infecciones respiratorias altas o bajas en un paciente con alergia a la penicilina o alergia a los beta-lactámicos. Quinolona ¿Alguien? también podría, profe. Quinolonas no están contraindicadas en el embarazo, ¿eh? Acuérdense que Ah, las bueno. quinolonas, el mecanismo de acción era inhibir la síntesis de ADN, ¿sí? Porque inhibía la ADN girasa y la topoisomerasa. Entonces, todos los antibióticos que inhiben la síntesis de ADN están totalmente contraindicados durante el embarazo. O sea, hasta ahora estamos con Claritromicina. con macrólidos, ¿sí? Antes de terminar la pregunta 2, vamos a responder la 3.
Ahora, en una paciente embarazada, o sea, acá la pregunta 3 es, ¿qué otras opciones terapéuticas podrían emplearse en una paciente embarazada en general, que no sea alérgica a la penicilina? Entonces, nómbrenme ustedes qué antibióticos podríamos haber usado en esta paciente si no hubiese sido alérgica a la penicilina. Amoxicilina y ácido clavulánico. Bien, o sea, la combinación de una aminopenicilina y un inhibidor de la beta-lactamasa, que puede ser amoxicilina, ácido clavulánico, que es la opción que yo daría si la doy por vía oral, y si la tengo que dar por vía endovenosa, ¿cuál sería la opción o la alternativa a ese esquema? Porque la amoxicilina no viene vía endovenosa. ¿Qué otra aminopenicilina conoce? Ampicilina. Bien, ¿y cuál sería el inhibidor de beta-lactamasa que se asocia a ampicilina? El sulbactán creo que era. Perfecto, sulbactam. Entonces, amoxicilina clavulánico o ampicilina sulbactam hubieran sido buenas opciones para esta paciente si no hubiese sido que es alérgica a la penicilina. ¿Qué otro antibiótico o grupo de antibióticos podríamos haber usado? Dentro del grupo de los beta-lactámicos. Cefalosporina. Bien, perfecto, la cefalosporina, ¿sí? Hubiéramos usado cefalosporina de segunda generación, sí, o de primera, si elegíamos la opción bioral, o podríamos haber usado cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, si hubiéramos elegido la vía endovenosa. Bueno, entonces, básicamente, en la pregunta 3, donde tendríamos que haber puesto todas las opciones terapéuticas para una mujer embarazada, nos tendríamos que englobar en los que son el grupo de las penicilinas y el grupo de las cefalosporinas, o sea, los beta-lactámicos. Y fuera de ese grupo también podemos usar los macrólidos, ¿sí? Entonces, básicamente, en esos tres grupos de antibióticos son los que nos tenemos que mover siempre para tratar infecciones en mujeres embarazadas. Ahora, volvemos a la pregunta 2. En esta paciente puntual, ¿qué hubiéramos usado? Los compañeros nos dijeron macrólidos, claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, o acitromicina 1 gramo por día. Perdón, 500 miligramos por día. La cuestión es que, primero, repasemos el caso clínico. Fíjense, la paciente tiene, aparte de estar embarazada, mal estado general, tiene una disnea funcional clase 2-3 y tiene un derrame pleural. O sea, nos faltan datos clínicos como la saturación, la frecuencia respiratoria, el estado hemodinámico, o sea, cómo está su tensión arterial, como para terminar de clasificar si esto se trata o no se trata de una neumonía grave. Pero si yo tengo una mujer embarazada que está sana, que está en mal estado general, que está con mucha fiebre y que tiene un derrame pleural, no es una paciente que yo por lo menos al principio la trate por vía oral, porque la tengo que dejar internada. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? O sea, lo que ustedes dijeron está perfecto. El tema es que en esta paciente puntual hay signos clínicos de gravedad que no me permitirían inicialmente hacer un tratamiento ambulatorio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿O alguien piensa diferente?
Sí, profe. Bien, entonces, la pregunta es, está perfecto lo que ustedes me dijeron de los macrólidos, pero los macrólidos no lo tenemos bien endovenoso. Entonces, ¿qué otra opción terapéutica que no sea un beta-lactámico yo podría usar en esta mujer por vía endovenosa? Bueno, no le sale la vancomicina, ¿sí? ¿Se acuerdan el mecanismo de acción de la vancomicina? Que era un glucopéptido, también inhibía la síntesis de la pared bacteriana, pero en un paso diferente a los beta-lactámicos. ¿Sí? Entonces la vancomicina es un antibiótico de amplio espectro, potente, que se usa por vía endovenosa y que podría permitirnos el tratamiento inicial de esta paciente. ¿Sí? Cuando el estado clínico mejore, podemos sí seguir por vía oral con los macrólidos. Ah, el seguimiento podría ser por una vancomicina o ya de inicio. No, el inicio, porque la vancomicina es por vía solo por vía endovenosa. Entonces, si yo a esta paciente, porque es una paciente grave, yo decido internarla e iniciar con un esquema antibiótico endovenoso, los macrólidos ninguno viene endovenoso. Entonces, indicaría vancomicina cuando el cuadro clínico mejore, completaría los días de antibióticos, que son entre 10 a 14 días, con un macrólido, como dijeron ustedes, o acitromicina o claritromicina. Dale. ¿Sí? Bueno, acá están un poco las respuestas a estas 4 preguntas. Eh, Acá, por ejemplo, los que resolvieron el caso pusieron macrólidos vía oral como acitromicina y claritromicina, tal cual lo dijeron ustedes, pero bueno, no tuvieron en cuenta que la paciente tenía características clínicas de gravedad y que la mejor opción tendría que haber sido un antibiótico endovenoso. La pregunta 3, que son las opciones, que ya las dijimos, siempre dijimos que para una paciente embarazada nos íbamos a manejar con beta-lactámicos, o sea, familia de la penicilina y las cefalsporinas, y macrólidos, ¿sí? Que son todos antibióticos que están permitidos para el uso de embarazo, ¿sí? Y la pregunta 4, que era cuáles eran los antibióticos o los grupos de antibióticos que estaban contraindicados durante el embarazo, o sea, que no los podíamos usar, ahí tenemos los aminoglucósidos, las tetraciclinas, las fluorquinolonas de cualquier eh, generación, segunda, tercera generación o cuarta, y la trimetroprima con el sulfametoxazol, porque todas estas, salvo las tetraciclinas, lo que van a hacer es inhibir la síntesis de ADN, entonces están contraindicados en el embarazo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Bien. Bueno, vamos al caso 2. No nos vamos a demorar mucho en ver efectos adversos, mecanismo de acción, porque eso es muy teórico ya lo tienen en las clases, ya lo hemos visto. La idea es que podamos razonar la elección del antibiótico y por qué. El caso 2 es un paciente masculino de 52 años que es traído a la guardia por presentar fiebre constatada por termómetro de 40 grados centígrados de 72 horas de evolución, acompañado de intensa cefalea holocraniana, fotofobia, letargia, letárgico, presentó vómitos en chorro en número de 4. En el examen físico el paciente está estuporoso, orientado en persona pero no en tiempo y lugar, tiene reflejos osteotendinosos conservados, rigidez de nuca y signo de Kearns y Brudzinski positivos. La tensión arterial normal, la frecuencia cardíaca de 110, la respiratoria de 22 por minuto. Se le hace una
función lumbar, donde el líquido cefalorraquídeo presenta 23.000 leucocitos, 89% de neutrófilos. No, perdón, esto es sangre, 23.000 leucocitos, 89% de neutrófilos, 60 de sedimentación y una proteína C reactiva positiva. Y en el líquido cefalorraquídeo se ve de aspecto turbio, como está acá en la figura, proteínas totales 500 y glucosa 20. O sea, tenemos hiperproteinorraquia con hipoglucorraquia. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Meningitis bacteriana. Bien, tiene una meningitis bacteriana. No hay mucho para discutir. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es, el punto 2, qué esquema terapéutico podríamos emplear en base a su posible diagnóstico, reacciones adversas y perfiles farmacocinéticos de las drogas que elegimos, si su origen fuera viral o tuberculoso, cuáles serían las conductas a tomar y cómo realizaría la profilaxis del entorno del paciente. Esta última pregunta es sobre todo si la causa es el meningococo, ¿sí? Tiene 52 años. Bueno. ¿Es una meningitis bacteriana? Dijimos que sí. ¿Cuáles serían las opciones terapéuticas? Acá fíjense en este cuadrito están las opciones de tratamiento para la meningitis. Si el paciente no es alérgico a la penicilina, vamos a usar siempre como primera opción terapéutica empírica una cefalosporina de tercera generación, ¿sí? Generalmente la que más usamos es la ceftriaxona. Acuérdense que sería esta opción de acá, que la ceftriaxona, la cefalosporina de tercera generación, si bien es de los antibióticos, uno de los que mejores atraviesa barrera hematoencefálica, la dosis de meningitis siempre es el doble de la dosis estándar, ¿sí? Entonces, a ver, si la paciente anterior, la chica embarazada, no hubiera sido alérgica a la penicilina y hubiéramos elegido darle ceftriaxona endovenosa, ¿cuál era la dosis que hubiéramos usado para la neumonía? ¿Cómo, profe? Disculpe. Si la paciente que vimos recién, la embarazada, no hubiera sido alérgica a la penicilina, ¿qué dosis hubiéramos usado de ceftriaxona para la neumonía? Sería 1 gramo. 1 gramo cada 12 horas, perfecto. En cambio, fíjense en que para la meningitis la dosis es 2 gramos cada 12 horas, ¿sí? Acuérdense que esta es la opción, la penicilina ya prácticamente no se usa, y si la ampicilina la vamos a asociar, ¿qué me cubriría la ampicilina que no me va a cubrir la cefalosporina de tercera generación? ¿Y en qué paciente lo usaríamos? Estamos hablando de meningitis. Aguárdame un segundo. Ya está. A ver, la ampicilina, ¿qué germen cubriría? Gérmenes posibles que produzcan meningitis y que no te lo va a cubrir la céfalo de tercera. Pacientes añosos y pacientes inmunodeprimidos, ¿qué germen debería cubrir cuando yo haga un esquema empírico? Aparte de los comúnmente que cubrimos con la meningitis, el meningococo, el neumococo, la moraxella catarrhalis, que son gérmenes que pueden producir meningitis. Los gram negativos también. Sí, pero hay un germen especial que
que es típico de estos pacientes, añosos e inmunodeprimidos, bacterianos estamos hablando. ¿Está diciendo cuál bacteria está diciendo? Claro, a eso estoy preguntando. ¿Qué germen, qué bacteria deberíamos cubrir aparte de las... La listeria. Bien, perfecto, la listeria. Entonces, la listeria me la va a cubrir la ampicilina. Entonces, si el paciente es añoso o inmunodeprimido, yo le voy a dar como tratamiento empírico la ceftriaxona más ampicilina. ¿Sí? Yo podría, Doc, como tratamiento empírico, usar ceftriaxona con vancomicina. También no se usa asociado, ¿sí? La vancomicina es una opción para los pacientes alérgicos a la penicilina, pero no se asocia en forma empírica. Ok. ¿Sí? Bueno, nos vamos a centrar, la otra pregunta que les hacía era, ¿qué reacciones adversas y perfil farmacocinético tenían las drogas empleadas? Nos vamos a centrar en la ceftriaxona, la cefalosporina de tercera generación. Entonces ahí tienen los efectos adversos. Recuerden que puede tener hipersensibilidad, que puede ser cruzada a la penicilina, por eso los pacientes alérgicos a la penicilina no deberíamos usar cefalosporina. Dolor en el sitio de inyección, sobre todo si se usa intramuscular. Tromboflebitis en el caso del uso endovenoso, náuseas, vómitos, diarrea, y acá falta otro efecto adverso importante. Recuerden que la cefalosporina, sobre todo la de tercera generación, da nefrotoxicidad. Entonces tenemos que, en estos casos, en los pacientes de la meningitis, que tenemos que usar doble dosis, tenemos que monitorear frecuentemente la función renal. ¿Sí? La pregunta 4 era cómo se actuaba si la meningitis era o viral o tuberculosa, ¿sí? En el caso de ser la meningitis tuberculosa, se hace el esquema para tuberculosis con los 4 fármacos durante los primeros 2 meses, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y a partir del tercer mes seguíamos isoniazida y rifampicina. Acá o sea que sería el esquema clásico, como si hubiese sido una tuberculosis pulmonar. Lo único que va a variar es la duración del tratamiento, ¿sí? En el caso de la meningitis tuberculosa, ese tratamiento con la segunda fase de las 2 drogas tiene que completar 12 meses, en vez de 6, que eran el tratamiento estándar de la tuberculosis pulmonar. 6 o hasta 9 meses, ¿no? Ahora este es de 1 año, entonces. Exactamente. Para la meningitis, que sería una forma grave de tuberculosis, ¿sí? Obviamente que esto lo vamos a ver o en el contexto de un paciente inmunodeprimido, si no es muy poco frecuente. ¿Por qué? Porque todos estamos vacunados. La vacuna de BCG para la tuberculosis, recuerden que no previene la infección, pero sí previene las formas graves, que es la meningitis y la tuberculosis miliar. Entonces, esto es una situación muy infrecuente de ver si todos estamos vacunados. En el caso de la meningitis viral, las medidas son de soporte. Si sospechamos o hacemos el diagnóstico que se hace por PCR en el líquido cefalorraquídeo de presencia de virus herpes, agregamos aciclovir, ¿sí? También esto va a suceder en el contexto de un paciente inmunodeprimido principalmente. Intravenoso, ¿no? Ciclovir. Sí, todo endovenoso. Y por la otra pregunta era cómo realizábamos la profilaxis. En el caso de que este paciente hubiera tenido una meningitis bacteriana por meningococo, que eso nos lo va a dar el cultivo del líquido cefalorraquídeo, o por lo menos en el examen directo, en el GRAM, nos iban a mostrar diplococos gram negativos. Si tiene diplococos gram negativos, seguramente es un meningococo. Entonces, todas las personas que tuvieron contacto con
con ese paciente, tenemos que hacer profilaxis porque es una infección grave y altamente contagiosa. ¿Cómo se hace profilaxis? Tenemos dos alternativas. Una es rifampicina por vía oral y la otra es ceftriaxona intramuscular dosis única. La ciprofloxacina la van a encontrar en algunos libros, pero como el meningococo ya tiene mucha probabilidad ¿cómo se llama?, de resistencia, ya prácticamente no se usa. O sea, o hacemos rifampicina vía oral o ceftriaxona intramuscular dosis única. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, profe, está No, bien. profe. Fue Bien. hasta ahí que yo he podido leer, después ya no, Hasta acá llegaste. Bueno, ahora sí, vamos lo a los siguiente otros, ya no ha dado tiempo. casos. Entonces, recuerden, porque no lo dijimos, una de las preguntas nos decía cuáles eran las características farmacocinéticas importantes en el caso de la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Como característica farmacocinética importante es no se administra por vía oral, por eso lo voy a dar siempre endovenosa. Atraviesa bien barrera hematoencefálica y como todas las cefalosporinas se van a eliminar por filtrado glomerular. Entonces yo voy a o debería corregir la dosis o el intervalo interdosis según el índice de creatinina en el caso de que mi paciente sea eh, insuficiente renal, ¿sí? Como para terminar las actividades de este caso. Bueno, pasamos al caso número 3. Paciente masculino de 29 años, es traído por presentar mal estado general, tiene como antecedente ser VIH positivo, diagnosticado hace 14 meses, con mala adherencia al tratamiento. Tiene un nivel de CD4 desconocido, presenta fiebre constatada por termómetro de 39 grados centígrados, posee respiración entrecortada, tos no productiva y una marcada adinamia. En el examen físico tiene una tensión normal, 130-80, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, frecuencia respiratoria de 28, satura muy bajo, fíjense en la hipoxemia que tienen, 82%, en aire ambiente, y el resto del examen físico no tiene particularidades. En el laboratorio muestra una leucopenia con 2.700 glóbulos blancos, 79% de polimorfos, 17% de linfo, 8% de eosinófilo y una LDH elevada de 560. Y esta radiografía de tórax, donde nosotros vemos un compromiso bilateral de ambos pulmones con una mezcla entre lo que es un patrón alveolar, medio nodular y intersticial difuso. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, ¿cuál sería entonces su impresión diagnóstica? Podría ser una neumonía por hongo, por ser VIH Bien, esa es una positivo. impresión diagnóstica. Tenemos un paciente inmunodeprimido con un compromiso bilateral, puede ser una neumonía por hongo, ¿sí? Tranquilamente. Tipo aspergillus o coccidioides. Pero, ¿qué sería más frecuente? A ver, fíjense, aumento de LDH. Estos son datos típicos de esta infección. Aumento de LDH, compromiso bilateral con una trama intersticial, mucha hipoxemia, aún aunque el paciente no sienta tanta disnea. Puede ser COVID. Sí, también puede ser COVID. ¿Cuál sería el germen más frecuentemente asociado a neumonías bilaterales en paciente HIV con mal control inmunológico? Nada.
La neumonía por neumocitis girovesi, ¿sí? Este caso es típico de esto, ¿sí? Paciente HIV, mal control inmunológico, ya sea porque o de reciente diagnóstico o fracaso o abandono de tratamiento, con este compromiso intersticial bilateral difuso, con mucha hipoxemia y LDH aumentada. Entonces lo primero que tenemos que sospechar es eso. Como diagnóstico diferenciales podemos poner COVID, podemos poner neumonías por otros gérmenes como hongos, podemos poner tuberculosis, también recuerden que la tuberculosis puede dar cualquier tipo de patrón radiológico, más en este tipo de pacientes, ¿está? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el posible diagnóstico del paciente? ¿Y a qué debe su complicación respiratoria? La pregunta 2, ¿cuál es el esquema de tratamiento para un paciente HIV? El esquema inicial. Pregunta 3, ¿cómo realizaría el tratamiento para complicaciones respiratorias del mismo? Y pregunta 4, clasifique los antirretrovirales según su mecanismo de acción, como para repasar. Entonces, acá la sospecha principal es la neumonía por neumocitis girovesi, porque es la infección oportunista más frecuente en estos pacientes con mal estatus inmunológico. La pregunta 2 era cómo era el esquema de antirretrovirales. Acá tienen los 3 esquemas más preferidos, las 3 combinaciones más frecuentemente usadas: tenofovir, emcitabina y efavirenz, o abacavir, lamivudina, dolutegabril, o tenofovir con, o sea, este mismo de arriba, pero con dolutegabril. Esto va a ir variando a lo largo del tiempo, a la medida que van saliendo las guías nuevas, van cambiando las combinaciones. El concepto que le tiene que quedar a ustedes es que nunca el tratamiento para el VIH es un tratamiento de monodroga, siempre hay una combinación, porque eso no solamente me aumenta el éxito terapéutico en cuanto al control de la replicación viral, sino que me va a disminuir las posibilidades de resistencia, ¿sí? Y la combinación básicamente es 2 inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa más 1 no nucleosídico. Ese sería como el combo que haríamos. ¿Cuáles van cambiando según las guías y a medida que van apareciendo drogas menos tóxicas y más eficaces? Pero más o menos el esquema es el mismo. La pregunta 3 no me acuerdo cuál era. ¿Cómo realizaría el tratamiento? Bueno, el tratamiento para este paciente, ¿cuál es el antibiótico, el único antibiótico que podemos usar para tratar este parásito, que es neumocitis girovesi? Trimetoprim, ¿no? Bien, la combinación esta, trimetoprim, sulfametoxazol, o también la pueden encontrar a esta combinación como clotimoxazol, ¿sí? La dosis es de 15 a 20 miligramos por día, ya sea vía oral o endovenosa, y se administra cada 6 a 8 horas. En estos casos donde hay un compromiso tan extenso, también vamos a agregar corticoides los primeros días hasta finalizar el tratamiento. Y el tratamiento de sostén, bajar la fiebre con antitérmicos, podemos usar paracetamol, ibuprofeno, y oxígeno obviamente porque el paciente estaba hipoxémico, ¿sí? Entonces recuerden que la trimetoprim, sulfametoxazol la vamos a usar en los pacientes con sospecha diagnóstica, o también en aquellos pacientes, a esta dosis, perdón, terapéutica, o también en aquellos pacientes con CD4 menos de 200, donde el riesgo de infección por este agente es mayor, entonces ahí lo vamos a usar como profilaxis. Hay algunas guías que hacen una toma diaria y otras 3 veces por semana, ¿sí? Hasta que mejore el estatus inmunológico del paciente. ¿Sí? Bueno, de trimetoprim, sulfametoxazol, sepan el mecanismo de acción. Son 2 antibióticos que van a actuar en diferentes etapas en la síntesis
o en la síntesis de ADN en el metabolismo del ácido fólico. Son bactericidas. Recuerden que son muy potentes para gérmenes gram positivos y algunos gérmenes gram negativos. También lo podemos usar en otras infecciones como infecciones respiratorias, sobre todo infecciones respiratorias altas e infecciones urinarias, pero que no sería una buena opción para el uso empírico, porque como es un antibiótico viejo de mucho uso, también tiene mucha resistencia. ¿Sí? La otra pregunta era clasificar a los antirretrovirales según el mecanismo de acción. Entonces tenemos 4 grupos: los inhibidores nucleotídicos de la transcriptasa reversa. Estos son drogas, recuerden, que van a actuar mimetizando, porque estructuralmente son similares a los nucleótidos, entonces van a engañar a la enzima. Ahí tienen la acidobudina, la amidobudina, lidanosina, estabudina, bacavir, tenofovir, salcitabina. El otro grupo son los inhibidores no nucleosídicos, van a inhibir en forma directa la enzima, la transcriptasa reversa, efavirenz, nevirapina, deliverapina, y los inhibidores de la proteasa, que ahí tenemos lopinavir, ritonavir, amprenavir, indinavir, saquinavir, que son los más utilizados. Y por último, el otro grupito, no son drogas de uso muy frecuente, que son los inhibidores de fusión. Eso va a evitar que la partícula viral se fusione e infecte una célula nueva. Ejemplo de ese grupo, enfubertide. Pero básicamente lo que tenemos son los más usados inhibidores nucleosídicos, los no nucleosídicos y los inhibidores de la proteasa. Y creo que esta era la última pregunta de este caso. Bueno, básicamente, para drogas antirretrovirales tenemos que saber la clasificación, que es la clasificación según el mecanismo de acción, el esquema de combinación típico y los efectos adversos. Mucho más no preguntamos de antirretrovirales. ¿Duda de este caso 3? No, profe. ¿No? Bueno, el caso... Sí. Pensé que iban a preguntar. El caso 4 es una paciente mujer de 54 años que es traída a la guardia por presentar fiebre de 39 grados, también constatada por termómetro de 48 horas de evolución, náuseas y vómitos, el número de 6, de contenido alimenticio, cefalea en región frontal, de igual tiempo de evolución, acompañada de escalofrío y decaimiento. Tiene como antecedente patológico ser diabética tipo 2, con mal control metabólico y mala adherencia al tratamiento. Es obesa grado 2, con un índice de masa corporal de 33. En el examen físico tiene 140-100 de frecuencia cardíaca, 100 de frecuencia respiratoria, perdón, 100 de frecuencia cardíaca, 18 de frecuencia respiratoria, y a nivel del miembro inferior, en la región sural derecha, se observa esa placa eritematosa que ven en la foto, caliente, dolorosa, discretamente indurada, bien delimitada, con bordes de crecimiento palpable y presencia de pústulas. Refiere como antecedente que sufre episodios similares hace un año atrás, ¿sí? El resto del examen físico normal. Entonces ven acá la pierna de esta paciente con toda esa área eritematosa, bien con signo de flogosis y bien localizada, ¿sí? Limitada. ¿Cuál sería el diagnóstico de este caso, de este paciente? Erisipela, prof. Erisipela.
Bien. Porque es delimitada. Exactamente. O sea, acá tienen en el dibujo, si la placa es bien delimitada, si yo puedo tener un límite claro entre lo que es la piel enferma y la piel sana, yo digo que es erisipela. Si el límite es muy difuso, yo voy a decir que es una celulitis, ¿sí? A veces, semiológicamente, uno no es tan fácil determinar uno del otro. Entonces, en ese caso, yo voy a decir que el diagnóstico es una infección de piel y partes blandas, ¿sí? ¿Por qué es importante que semiológicamente determinemos esto? Porque hay una diferencia en los gérmenes que pueden provocar una erisipela y los gérmenes que pueden provocar una celulitis o otro tipo de infección de piel y partes blandas. ¿Cuál sería el germen más frecuentemente involucrado en la erisipela? Y el Streptococcus Bien, el estreptococo. ¿Y en la celulitis o en otras infecciones? puede ser también por Strep y por Staphylococcus. Puede ser estrepto, puede ser estafilococos, pueden ser gram negativos, a veces son polimicrobianas, ¿sí? Entonces, la elección del antibiótico va a cambiar. Bueno, la pregunta 2 era, indica el tratamiento adecuado para este paciente. La pregunta 3, en pacientes alérgicos a la penicilina y beta-lactámicos, ¿qué tratamiento emplearíamos? Y en caso de celulitis, ¿qué esquemas terapéuticos emplearía? Entonces, dijimos que sospechamos una erisipela. ¿Cuál iba a ser el tratamiento que ustedes propondrían para tratar la erisipela? Si el germen involucrado es el estrepto. ¿Podría ser con penicilina? Bien, perfecto. Usamos penicilina. Es una de las pocas cosas que la penicilina nos permite usarla en forma empírica sin riesgo a tener resistencia. Entonces, bueno, acá está, en este cuadrito, las opciones terapéuticas de la erisipela. Íbamos a usar siempre la penicilina. En el caso como alternativa podemos usar una cefalosporina de primera generación. Y la clindamicina siempre es una opción para los alérgicos a la penicilina. Si yo decido usar una vía parenteral, voy a usar penicilina G, endovenoso, o cefalosporina, que se usen por vía endovenosa, como cefalotina o cefazolina, o también puedo usar ampicilina sulbactam, 1,5 gramos cada 6 horas. ¿Sí? Para alérgico a la penicilina, siempre la primera opción va a ser la clindamicina. Acá esto está mal, ¿eh? No es la acitromicina ni la claritro. Porque son antibióticos, la acitromicina y la claritro, que tienen una cobertura baja a el estáfilo. Entonces, cuando nosotros tenemos una infección de piel y partes blandas, cualquiera fuera, en el contexto de un paciente alérgico a la penicilina, o sea, no vamos a usar ni penicilina ni cefalosporina, la primera opción es la clindamicina. Porque la clindamicina, sobre todo en piel, porque la clindamicina, primero, nos cubre muy bien al estáfilo y a los gram positivos. Y segundo, cubre a los anaerobios. Entonces, muchas de estas infecciones, sobre todo en pacientes diabéticos o obesos, están producidas por gérmenes anaerobios de la familia de los Clostridium, donde la cobertura con la claritomicina va a ser muy buena. Perdón, con la clindamicina va a ser muy buena. ¿Sí? Sí, 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 correcto. Y si tiene alergia a beta-lactámicos, sería la cefalosporina. No. Acordate que la cefalosporina es un beta-lactámico y hay reacción Ah, cruzada. sí, Es la clindamicina. 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 Bueno, Siempre piel y partes blandas o usamos cefalo de primera generación o aminopenicilinas con un inhibidor de beta-lactamasa, pero si es alérgico, vamos a la clindamicina. Profe, la dosis en la clindamicina. Es 300 miligramos cada 6 horas. Son 4 tomas por día.
¿Sí? Recuerden que hay una excepción de, a ver si está puesta, no, que hay una excepción en el caso de las infecciones de piel y partes blandas, que es el pie diabético, ¿sí? El pie diabético lo vamos a apartar de esto que dijimos, infección de piel y partes blandas, cefalosporina de primera o aminopenicilina con IBL como primera opción. Segunda opción, clindamicina, sobre todo en alérgicos a la penicilina. Eso, ahí podemos meter erisipela, podemos meter celulitis, cualquiera, menos pie diabético. El pie diabético es una entidad que la separamos porque es una entidad polimicrobiana. Entonces, ahí en el pie diabético puede estar producida por gram positivos, por gram negativos y por anaerobios. ¿Sí? Entonces, un solo esquema de antibióticos para el pie diabético no nos permiten cubrir todo ese espectro de gérmenes. Entonces, en ese caso se van a combinar. Generalmente la combinación que se hace es quinolonas, como la ciprofloxacina, que ahí tenemos buena cobertura con los gram negativos, con clindamicina, que tiene una buena cobertura gram positivos y anaerobios, ¿sí? Entonces, uno de los esquemas más utilizados para el tratamiento empírico del pie diabético es ciprofloxacina más clindamicina. Y la otra opción es la amoxicilina clavulánico o la ampicilina sulbactam. ¿Por qué? Porque esa combinación te cubre bien gram positivo, te cubre bien gram negativo, y el agregado del inhibidor de beta-lactamasa te aumenta el espectro para algunos anaerobios de la piel. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y el último caso es un paciente masculino de 27 años de edad que es traído del interior de La Rioja por presentar mal estado general, fiebre constatada por termómetro de 39 grados, de 48 horas de evolución, hiporexia, pérdida de peso no voluntaria, astenia, sudoración nocturna y disnea clase funcional 2-3, acompañado de tos con expectoración hemoptoica de 20 días. No posee antecedentes patológicos, conviven en la misma habitación con mala ventilación, en estado de hacinamiento con 5 hermanos y 2 de sus hijos. Y en el examen físico tenemos un aparato cardiovascular F1, F2 normofonéticos, silencios están libres, murmullo vesicular presente, estertores crepitantes y roncus, y en el aparato digestivo sin particularidades. Se hace esta radiografía de tórax, donde ven esta imagen cavitada en el vértice del pulmón derecho. ¿Sí? Ahí están las flechitas. Como tiene una tos productiva con expectoración, se le pidió una tinción de Barr y da presencia de bacilos ácido alcohol resistente en el esputo. O sea, ¿qué diagnóstico confirmamos? Tuberculosis. Tuberculosis. Tenemos el diagnóstico de una tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿cuál sería el esquema de tratamiento para este paciente? ¿Cuál habíamos dicho recién que La era el rifampicina más isoniazida, etambutol, piracina. Namida. Bien. La combinación de 4 drogas durante 2 meses y después rifampicina y isoniazida 4 meses más para completar 6 meses, porque sería un tratamiento estándar. ¿Sí? Bueno, acá está un poco la combinación de las drogas, las dosis. En la pregunta 3 le preguntaba cuáles son las reacciones adversas esperables por cada fármaco. La isoniazida, recuerden que su principal reacción adversa es la neurotoxicidad. Por eso es que siempre va a estar combinada con vitamina B6. Ya inclusive viene en el preparado farmacéutico la combinación
en la misma pastilla. Eso nos disminuye la posibilidad de la neurotoxicidad. Con neuropatía periférica, neuritis óptica, puede provocar en casos graves convulsiones o trastornos psicóticos. También es hepatotóxica, puede dar agranulocitosis, eosinofilia y también puede dar fiebre por antibiótico. Muchas veces la fiebre es por el antibiótico, no por la infección en sí. La rifampicina va a dar como reacciones adversas erupciones cutáneas, artromialgias, trastornos gastrointestinales, sobre todo náuseas, vómitos. Es un antibiótico bastante mal tolerado, sobre todo al inicio. Es hepatotóxico, de hecho su principal efecto adverso es la hepatotoxicidad. Da un síndrome tipo influenza por hipersensibilidad en algunas personas predispuestas, y recuerden que tiñe las secreciones de color naranja. De la rifampicina tienen que recordar algo, recuerden de la farmacocinética, que es un potente inductor del citocromo P450, o sea que cualquier paciente que tome rifampicina va a tener muchas interacciones medicamentosas durante el tiempo del tratamiento. La piracinamida da como efectos adversos trastornos gastrointestinales, también es hepatotóxica, da hiperuricemia, o sea, un aumento de ácido úrico, algunas erupciones cutáneas y fotosensibilidad. Y el etambutol da principalmente, aparte de las alteraciones gastrointestinales, la neuritis óptica. Y la streptomicina, que es la alternativa al etambutol, como es una droga que pertenece al grupo de los aminoglucósidos, da los mismos efectos de los aminoglucósidos: hipersensibilidad, nefrotoxicidad, autotoxicidad y el bloqueo neuromuscular, ¿sí? Esto es pregunta de examen. O sea, si hay algo que tienen que saber tuberculosis es el esquema básico y los efectos adversos de cada una de estas drogas. Solo subrayo. Bueno, la pregunta 4 es: ¿qué otros esquemas disponibles pueden usar? Están los esquemas alternativos, sobre todo para aquellos pacientes que por algún motivo no pueden usar esas drogas. No tiene mucha importancia, acá lo tienen, porque esto ya es muy típico del especialista. O sea, lo que usted tiene que saber como médico general es el esquema clásico. La pregunta 5, no me acuerdo cuál era. En un paciente embarazada con insuficiencia hepática, ¿qué conducta se puede tomar? El tratamiento siempre debe ser iniciado en forma inmediata, y lo que no se va a usar es la streptomicina, porque, como dijimos recién, la streptomicina es un antibiótico del grupo de los aminoglucósidos, y los aminoglucósidos están contraindicados en el embarazo, ¿sí? En los pacientes con insuficiencia hepática, al tratamiento hay que hacerlo lo mismo, hay que vigilar bien su hígado, mucho más de cerca con el hepatograma. En el caso de que existe hepatotoxicidad, se va a ir retirando la piracinamida, que es dentro de las drogas hepatotóxicas la que es menos importante en el esquema, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de mantener la rifampicina y la isoniazida el mayor tiempo posible, porque son las dos drogas más eficaces del tratamiento. Y la otra pregunta es: ¿cuáles son los fármacos antituberculosos de segunda línea y cuándo se emplea? Acá lo tienen: ácido paraaminosalicílico, etionamida, cicloserina, otros aminoglucósidos como la canamicina o la amicacina, algunas quinolonas como la ciprofloxacina, la gatifloxacina o la moxifloxacina, y otras drogas que no son antibióticos, como la talidomida o el interferón gamma. Estos están reservados para el uso de pacientes que han sido refractarios a tratamientos de primera línea, o que no se han podido completar el tratamiento de primera línea por toxicidad grave, y esto obviamente que es uso exclusivo del especialista, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que existen drogas de segunda línea, que la eficacia es mucho menor, por eso es que no se usan en la primera línea y que van a ser reservadas para pacientes que han sido refractarios. Profe, pero solo toxicidad, ¿no podría ser también para multiresistencia?
Por eso, cuando el tratamiento o sea, la indicación de esto es refractariedad del tratamiento, ahí están, que sean, o sea, si son refractarios, o sea, si vos hiciste el esquema estándar y no funcionó es porque hay resistencia. Ah, sí, claro, la palabra ya significa que es resistencia, ¿no? Claro, Sí, sí, verdad. o porque tengan toxicidad grave donde vos no podés finalizar, no podés completar el tratamiento, entonces probás a usar una droga de segunda línea. Yo ya soy final, no sé los chicos. Bueno, entonces ya sea para el recuperatorio o para el final, traten de, cuando estudien antibióticos, traten de prestar atención en grupos, integrantes del grupo, mecanismo de acción del grupo, la farmacocinética puntual, si es que tiene alguna importancia clínica, si no, no preguntamos mucho de eso, efectos adversos del grupo sí, y sobre todo trabajen en eso de las indicaciones, de cómo elegir el antibiótico según el cuadro infeccioso y según las características puntuales del paciente, un poco lo que hemos hecho con los 5 casos clínicos de hoy. ¿Sí? Bueno, entonces nos estaríamos viendo ya en el final. La semana que viene creo que van a tener un integrador de la segunda era, de cardiología. Buenísimo, profe, gracias.